este momento, conforme seguramente sabrás, se va a determinar o no la culpabilidad suya en el hecho que el Ministerio Público Fiscal le ha imputado. Será el jurado finalmente quien determine la responsabilidad o no en el hecho que el Ministerio Público Fiscal va a presentar en esta audiencia, ¿sí? Le hago saber que usted tiene derecho a declarar, si lo estima pertinente en algún momento del debate. Si así lo dice, si así lo decide, por intermedio de su defensor, lo hará saber y va a declarar frente al jurado. ¿Ha comprendido? Bueno, antes que nada, antes de empezar y a darle las instrucciones iniciales, debo tomarle juramento de que usted asuman esta obligación que se le ha impuesto con responsabilidad a los fines de que podamos tener todos una decisión justa en el presente caso, ¿sí? ¿Se pueden parar, por favor? ¿Juran asumir el compromiso de juzgar este caso en nombre del pueblo de la provincia del Chubut con justicia e imparcialidad, así como de guardar secreto de las deliberaciones según la Constitución y las leyes? Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a las partes, le voy a leer las instrucciones iniciales que ustedes deberán tener en cuenta a los fines de transitar todo este proceso, y que las copias, creo que ya ustedes tienen unas copias que las pueden seguir o escuchar atentamente, ¿sí? Señoras y señores miembros del jurado, acaban de prestar juramento para ser jurado que juzgue el caso del Ministerio Público Fiscal contra el señor Manuel Ángel Flores Delgado. Su responsabilidad como jurado será determinar al momento de deliberar si la acusación se ha probado más allá de duda razonable. A continuación les daré algunas instrucciones sobre lo que sucederá en el juicio y su labor específica en el mismo. Toda reviste la misma importancia y finalidad es brindarle una ayuda para que puedan tomar la decisión, pero en ningún caso decirles qué decisión van a tomar. El juicio tiene 4 momentos. En primer lugar, cada parte podrá dirigirse a ustedes y hacer una presentación inicial, relatándoles cuál es su versión de los hechos que se discutirán en el juicio. Luego, cada parte presentará la prueba que ha propuesto para demostrar que esa versión que la anunciaron. Vendrán a declarar testigos, peritos, y también le mostrarán distintos elementos que han sido obtenidos a lo largo de la investigación. En primer lugar, veremos la prueba de la acusación y luego de la defensa. En ese orden se da así debido a quien tiene la obligación de probarle a usted el caso que ha sido traído a juicio es la acusación. Una vez que finalice la producción de la prueba, la acusación y la defensa tendrán nuevamente la palabra para hacer sus alegatos de clausura. En ese momento, cada quien les propondrá una valoración posible de toda la prueba que han visto a lo largo del juicio y les pedirán un veredicto concreto. El veredicto es la decisión final que ustedes tomarán con relación al acusado. Cuando finalicen los alegatos, yo le daré las instrucciones finales para que pasen a la sala de deliberar. En ese momento les explicaré en concreto las exigencias legales de los delitos que están involucrados en el caso y de algunos otros conceptos normativos que deben tener en cuenta a la hora de deliberar. Una vez que lleguen a una decisión, volverán a la sala, la comunicarán y habrá terminado su servicio como jurado popular. Es importante que sepan que su responsabilidad es juzgar los hechos y determinar si el acusado es o no responsable exclusivamente en función a la prueba que se presente en el juicio. En todo juicio penal se da una discusión en 3 planos: el derecho, los hechos y la prueba. Cuando la acusación, la fiscalía, decide llevar un caso a juicio, tiene que vincular esos 3 planos. Derecho es la parte estática de un juicio. Los delitos están regulados en el Código Penal. Establecen una serie de requisitos que deben cumplirse sí o sí para poder decir que una persona es responsable. Estos requisitos se los explicaré en concreto antes de que pasen a deliberar en las instrucciones finales. Hechos. Esta es la parte dinámica de un juicio. La acusación debe traer un relato de los hechos que le permita cubrir aquellos requisitos legales establecidos en el Código Penal. Cuando hace su alegato de apertura, la acusación presenta hechos concretos que considera pueden ser contenidos por uno o más delitos en específico. Prueba. Esa es la parte valorativa en un juicio. No basta con el anuncio del hecho realizado en la acusación. Esto debe ser probado en el juicio. La mayor parte del juicio consiste en ver distintas pruebas, testigos, peritos, objetos, que la acusación traerá para intentar demostrar que lo que ha enunciado sucedió tal como lo anunció.
Debe haber una relación en los tres planos. La prueba debe acreditar los hechos que la acusación afirma que ocurrieron, y los hechos deben cumplir con todos los requisitos establecidos por el derecho. Cubrir todos los planos en ese sentido es la tarea de la acusación en el juicio. ¿Cuál es la tarea de la defensa? Controlar la prueba presentada por la acusación. Voy a presentar prueba propia que permita mostrar dudas sobre la acusación. La defensa también puede presentarles prueba, utilizar prueba presentada por la acusación para demostrar que las afirmaciones que se realizan desde ese lugar son falsas. ¿Cuál es la tarea del jurado? Una vez que haya recibido la explicación concreta sobre el contenido de los delitos involucrados en el juicio, la tarea central del jurado consiste en decidir: A. Si se han presentado pruebas que permitan afirmar los hechos que han presentado la acusación. B. Si esas pruebas presentadas tienen credibilidad para tener por probado los hechos. C. ¿Qué delitos involucrados de acuerdo a los hechos se encuentran probados? La tarea del jurado está relacionada con la parte dinámica, los hechos, y la parte valorativa, la prueba de la tabla. La parte estática, el derecho, es la que yo le explicaré antes de que pasen a deliberar. Desde ahora y hasta la finalización del juicio, ustedes deben tener en cuenta: son las partes las encargadas de mostrarles la prueba. Ello quiere decir que solo la acusación y la defensa están autorizados a formular preguntas a las personas que vengan a declarar. Como ustedes y yo debemos ser imparciales, no tenemos permitido hacer preguntas ni mantener ningún tipo de comunicación con la prueba. Parte de mi trabajo en esta audiencia es conducir el debate. Por ello puede suceder que tenga que resolver discusiones entre las partes. Si alguna discusión surge y yo resuelvo a favor de una o de otra, ustedes no deben interpretar que quiero un resultado en favor de la parte a quien le dé la razón. Puede suceder también que tenga que pedirles que dejen la sala por algunos momentos si la cuestión a tratar con las partes requiere mayor discusión. Esto en general ocurre cuando deben discutirse cuestiones legales. Derecho del acusado. Es muy importante que todos y todas veamos en este juicio, recordando las obligaciones que establece nuestra Constitución Nacional, provincial y la ley. Un mandato constitucional que ustedes deben tener presente es el principio de inocencia. Toda persona acusada de un delito es inocente, hasta que la acusación pruebe su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Esto es un estado que la Constitución Nacional y Provincial establecen y significan varias cosas. Primero, que ustedes deben partir de la base que el acusado es inocente. Por eso no está obligado a presentar prueba ni probar nada. Segundo, que el acusado no tiene obligación de declarar en el juicio. Para el acusado, declarar es un derecho, no una obligación. Por ello, ustedes no pueden considerar, si no declara, que es culpable. Y en ningún caso pueden basar su decisión en esa circunstancia, que no declare, por supuesto. La acusación tiene la carga de probarles durante el juicio y convencerles, más allá de toda duda razonable, que el delito se cometió y que el acusado es el responsable. La prueba. Para tomar la decisión, ustedes solo deben considerar la prueba que vean y escuchen en el juicio, en esta sala. Esto significa que ustedes no pueden especular sobre alguna prueba que debería haberse presentado, suponer o elaborar teorías sin que exista pruebas para sustentarlas, hacer una valoración utilizando estereotipos, entendiendo por estereotipo una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, en tanto se presume que el grupo específico posee tales atributos o características o cumple con esos roles. Se cree que una persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada y preconcepción existente acerca del mismo. Tampoco pueden hacer una valoración desde el prejuicio, entendiendo por prejuicio a cualquier opinión previa sobre una situación o una persona que no esté basada en la prueba que vean. Tampoco pueden hacer una valoración sesgada, entendiendo por sesgo el otorgar un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra, sin tener base en la prueba producida en el debate. Como se trata de un caso que involucra a una mujer como víctima, no pueden utilizar estereotipos de género para observar la prueba. Un estereotipo de género es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar.
al juzgar un caso que involucra relaciones entre varones y mujeres, tenemos la obligación de observar la prueba con perspectiva de género. La perspectiva de género es una variable de análisis que permite ver a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía, superando los estereotipos que provocan discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres. Implica asumir que en nuestra organización social las mujeres se encuentran en una condición de desigualdad estructural con relación a los hombres. La utilización de esta variable es obligatoria para valorar la prueba y llama a evitar conclusiones basadas en estereotipos, prejuicios o miradas sesgadas hacia las mujeres. La prueba no es lo que dicen las partes, sino exclusivamente la que se produce en el juicio, lo que digan los testigos y peritos y los elementos materiales que ustedes pueden ver en las audiencias. Cosas que no son prueba. Información externa. Deben ignorar por completo cualquier información radial, televisiva, de diarios, celulares, internet, que surja o hayan escuchado, leído o visto sobre este caso sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en la audiencia. Opiniones externas. Deben ignorar por completo lo que puedan decir terceros ajenos al jurado o cualquier otro fuente externo. Ni abogados, ni integrantes de la oficina judicial, ni el juez, ni ninguna persona podemos darle un parecer sobre el caso. Los alegatos de las partes, las discusiones que se den en el juicio y las resoluciones que yo tome no son prueba ni deben influir en ustedes a la hora de discutir el caso. Ustedes son quienes deben decidirlo discutiendo la prueba entre ustedes. El prejuicio o lástima. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimiento de prejuicio, miedo o lástima. No se le ha llamado como jurado para juzgar la forma de ser o vivir de las personas involucradas en el caso, ni de la víctima ni del imputado, sino los hechos concretos. Deben concentrar su discusión en los hechos y la prueba. La posible pena no tiene que ver con su tarea, que consiste en determinar si la acusación ha probado la culpabilidad del acusado. La pena no debe tener lugar en sus deliberaciones ni en su decisión. Si encuentran ustedes culpable al acusado, será mi tarea y responsabilidad exclusiva en otra audiencia, a este juicio, decidir sobre la pena. Convenciones probatorias. Las convenciones probatorias son hechos que las partes asumen sin discusión, sobre los que no tienen que producir prueba. Por eso, jueces y jurados deben tenerlos como comprobados, y a partir de allí basar sus razonamientos. Las partes, al momento de sus alegatos, de sus intervenciones, darán a conocer esas convenciones y yo se las recordaré al final en las instrucciones finales. ¿Cómo valorar la prueba? Duda razonable. La discusión sobre la prueba que ustedes deben tener es si les convence o no, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del acusado. ¿Qué es una duda razonable? Es la que se basa en la razón y en el sentido común, cuando surge de una consideración imparcial de toda la prueba presentada en el juicio. Es la duda que de manera lógica puede surgir por contradicción entre las pruebas o por falta de prueba en apoyo de la acusación. ¿Qué no es una duda razonable? No es razonable una duda inverosímil, forzada, especulativa, imaginaria, prejuiciosa o sesgada, basada en la lástima o la piedad. No es suficiente con que ustedes crean que el acusado podría ser culpable. En esa circunstancia ustedes deben declararlo no culpable, ya que la acusación no los ha convencido de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Deben considerar que también resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta matemática. No se exige que la acusación así lo haga. La certeza absoluta es imposible de alcanzar. Sin embargo, la obligación de convencer más allá de toda duda razonable es, legalmente hablando, lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle a la prueba, o a la medida en la que confiarían en determinada prueba para decidir el caso. Por ello es importante la deliberación final. Por ello es importante la deliberación final entre ustedes para valorar conjuntamente todas las pruebas que se les presenten. ¿Qué es la prueba testimonial?
Son las afirmaciones que realizarán las personas que vengan a declarar al juicio sobre las circunstancias que han conocido a través de su sentido y están vinculadas con el caso. En términos generales, consideren que dar un testimonio en un juicio no es una experiencia común. Las personas reaccionan y se muestran de manera diferente. Provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, valores y experiencia de vida. Existen demasiadas variables para hacer que la actitud de la persona al declarar sea el único o más importante factor en la decisión si le creen o no. Pueden considerar 3 cuestiones para evaluar la credibilidad de la prueba testimonial. La veracidad. Una afirmación es veraz cuando quien la realiza cree en la verdad de lo que dice. Pierde veracidad cuando quien la realiza sabe que está diciendo algo que no es cierto y de todas maneras lo dice. Objetividad. Una afirmación es objetiva cuando quien la realiza cree que en la verdad de lo que dice y no tiene ningún compromiso con el relato. Pierde la declaración y quien la realiza se basa más en lo que espera o quiere que ocurra que en la información real con que cuenta para hacer esa afirmación. Sensibilidad sensorial. Al evaluar la credibilidad de las afirmaciones de quien declara, deben considerar la posibilidad que tuvo de percibir los eventos relatados a través de sus sentidos. Una afirmación pierde en sensibilidad sensorial cuando quien la realiza no tenía posibilidad interna a través de sus sentidos o externa, condiciones de visibilidad, posibilidad de escuchar, de acceder al conocimiento como lo presenta en su declaración. Tengan presente que su tarea es considerar cuidadosamente cada testimonio y en forma particular y en el contexto general del caso. Decidan qué tanto o qué tan poco van a creer acerca de lo que diga cada persona, no decida contando la cantidad de testigos. ¿Qué es la prueba pericial? Durante el juicio escucharán el testimonio de personas con conocimientos específicos en algún área. A diferencia de los testimonios comunes, estas personas, la ley, les permite sacar conclusiones. Una persona testifica como experta si tiene los conocimientos específicos para declarar en la materia a la que se refiere su testimonio. Al igual que los testigos, deben evaluar la credibilidad de estas personas, sumados a los factores que le mencionaré como posibilidades para evaluar los testimonios comunes. En este caso deberán también considerar el entrenamiento o formación personal, su experiencia, sus títulos o la falta de ambos, las razones de cada opinión, si es consistente con el relato de la prueba creíble en el caso. No se le exige que acepte la opinión de un experto o experta al costo de excluir los hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Pueden descartar una opinión si llegaran a la conclusión de que la misma no es razonable ni convincente. En el transcurso del juicio también las partes pueden exhibirles pruebas materiales. Ellas también deben ser valoradas por ustedes como prueba de los hechos que ilustran o muestran. Las pruebas materiales entrarán con ustedes a la sala del jurado. Considérenlas junto con el resto de la prueba y exactamente del mismo modo. A lo largo de la audiencia ustedes pueden tomar apuntes. No es obligación que lo hagan si no desean hacerlo. En caso que los tomen, cuando pasen a deliberar, podrán llevar los apuntes con ustedes. Una vez terminada la deliberación, serán destruidos. Bueno, esas han sido las instrucciones iniciales, que luego se van a complementar al final de este debate con las instrucciones finales. Ahora le vamos a dar la palabra al Ministerio Público Fiscal, tal como les dije, para que le explique el caso que le va a presentar a usted. Doctoras. Bueno, buenos días, miembros del jurado. Bueno, primero agradecerles, porque esto es un hecho histórico. Para Sarmiento es el primer juicio por jurado, así que tanto para nosotros como para ustedes es histórico. Así que desde ya, muchísimas gracias. Si tuviese que poner un título en este hecho que vamos a aprobar, pondría: el médico que se aprovechó de la paciente violándola. En este hecho tenemos dos partes. Por un lado está la víctima, Yamila Luciana Garcés, 35 años, tiene 4 hijos, hace más de 10 años que está en pareja con el papá de sus hijos, es de acá de Sarmiento, se crió, hizo sus estudios, trabajó, es alguien de acá. Por el otro lado, el otro protagonista es el acusado, Manuel Flores Delgado, médico cirujano, uno de los dueños del Centro Médico Sarmiento, más conocido como la Clínica Flores.
El hecho que les vengo a relatar es el ocurrido el día 13 de octubre del año 2021. Yamila ese día se sentía muy mal, muy dolorida, y necesitaba que un médico la viera. Ella tenía el número de teléfono de Flores. ¿Y por qué lo tenía? Porque ella había trabajado en la clínica de Flores entre el año 2009 y 2011, 10 años antes. Pero aparte, la hija de Yamila era amiga de las hijas de Flores. Entonces, le manda un mensaje de WhatsApp solicitando que por favor necesitaba con urgencia que la atienda. Ahí, Flores le contesta y le dice que a las 16 la iba a esperar en el consultorio, que tome líquido para tener la vejiga llena porque le iba a hacer una ecografía. Minutos antes de las 16 llega Yamila al consultorio, en la calle Roca 539, de esta localidad de Sarmiento. Estaba todo cerrado, todo apagado, no había nada. A los pocos minutos llega Flores y él es el encargado de abrir e ingresan los dos al consultorio. Estando en el consultorio, Flores le dice que se acueste en la camilla y que se levante la remera, que se baje la calza por debajo del ombligo porque le iba a hacer la ecografía. Le coloca el gel y le comienza a hacer la ecografía. Y le diagnostica que tenía un quiste de 4 centímetros en el ovario. Yamila va al baño, porque obvio había tomado mucho líquido, va al baño y preocupada por lo que le había diagnosticado Flores, vuelve al consultorio. Ahí Flores le dice que le iba a hacer una nueva ecografía, pero con la vejiga vacía. La acuesta, le dice que se acueste nuevamente en la camilla, que se levante la remera, que se baje la calza, le aplica gel y comienza a hacer lo que en realidad se suponía que era una práctica médica. Pero en ese momento en que sucede esto, y aprovechándose de la vulnerabilidad de Yamila, ¿y por qué digo vulnerabilidad? Porque ella estaba dolorida, estaba preocupada porque le habían diagnosticado que tenía un quiste, y aparte por la relación de médico-paciente, donde uno confía en el médico. Ahí, aprovechándose de esa situación, Flores deja el aparato del ecógrafo y le mete la mano adentro de la bombacha de Yamila. Y ahí le introduce los dedos en la vagina de Yamila. Mientras le penetraba con los dedos, se los movía dentro de esa vagina. Ahí Yamila trata de despegar de esa situación, trata de resistirse, y en un momento como estaba Flores con el brazo apoyado sobre el pecho de Yamila, empujándola hacia la camilla para inmovilizarla, con la pierna lo trata de empujar y lo empuja a Flores y ella puede salir de esa situación. Mientras ella salía, Flores por atrás le decía que cómo podían arreglar. Yamila sale, sube a su auto y se va llorando a su casa. Ahí va al baño, se revisa, se baña y espera a su esposo que llegara del trabajo. Cuando llega el esposo, es a la primera persona que ella le cuenta lo que le pasó. Le cuenta todo lo sucedido. Ustedes van a poder escuchar a Daniel Tapia, que es el esposo de Yamila, que les va a decir cómo fue esa situación, ese primer conocimiento del hecho. Lo van a poder escuchar. Él nos va a relatar qué fue lo que le dijo Yamila ese día. En ese momento, ese día, Yamila no hace la denuncia. Y nos va a decir Yamila por qué estaba impedida de hacer la denuncia, por qué ella no pudo hacer la denuncia. Pero sí, en el mes de marzo, toma la fuerza para hacer la denuncia. ¿Y por qué toma esa fuerza? Porque se lo encuentra a Flores en la calle, nuevamente, y pasa por otra situación de violencia. Ella había dejado a su hija en el colegio Fontana y él estaba cruzando la calle. Y la saluda como nada, como si no hubiese pasado nada, con total impunidad, burlándose de Yamila y sonriendo la saluda. Eso a Yamila la angustia, la pone mal y se va en su auto.
Flores la sigue. Y en un semáforo donde paran los dos, uno al lado del otro, ella le dice, te voy a ir a denunciar. Eso generó en Yamila una fuerza para ir a la comisaría de la mujer y hacer la denuncia de eso que había sufrido el 13 de octubre del 2021. Yamila, una vez que hace la denuncia, y por eso estamos acá, entrega su teléfono celular. Ahí se hace una extracción de ese teléfono celular y puede verse el mensaje del día donde le pide con urgencia el turno y también posterior al hecho donde ella le manda un mensaje a Flores. Esa información la extrajo un ingeniero que también va a venir a declarar acá. Y también el análisis de esa comunicación, de esa información, la hizo una policía que también va a venir a declarar acá y ustedes van a poder escuchar. Yamila también se somete a una pericia psicodiagnóstica con una psicóloga del Poder Judicial que ella también va a declarar y nos va a contar cuál fue su trabajo, qué test le tuvo que hacer a Yamila y a qué conclusión llegó. Para esta fiscalía no cabe duda que el 13 de octubre del año 2021, aprovechándose de esa desigualdad de poder que existía entre el médico y la paciente, Manuel Flores Delgado, hizo y quiso violar a Yamila. No nos cabe duda porque las evidencias así lo dicen. Las mismas evidencias que seguramente las van a creer y ver ustedes. Yo lo que les pido ahora es que esta atención que han tenido conmigo la tengan con cada una de las personas que vengan a declarar. Lo mismo, lo que les pido es mucho respeto también por cada uno de los que declaren y especialmente por Yamila, porque ella va a venir a contarnos lo que vivió ese 13 de octubre del año 2021. Esa situación traumática en su vida. Después de que pase toda la prueba, que pasen todos los testigos, vamos a tener un encuentro nuevamente. Y ahí ya analizando la prueba, yo lo que les voy a pedir es que ustedes, con su decisión, acompañen esta postulación de la Fiscalía, de que Flores Delgado es autor de lo que para nuestra ley es abuso sexual con acceso carnal, lo que comúnmente pueden conocer como violación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra, doctora. Buenos días, señoras y señores. Como ya nos presentamos con el doctor Catalano, defendemos a Manuel Flores Delgado. Y este es nuestro caso, distinto al de la Fiscalía, por cierto. Hay puntos en común. Hay puntos en común. Es así que en la jornada del 13 de octubre del año 2021, Yamila sentía un fuerte dolor en su cuerpo. Y por ello solicitó atención médica. Pero no fue a la clínica a pedir turno. Tampoco llamó a la secretaria para pedir. Directamente a las 14:05 mandó WhatsApp. Hola, Manu. ¿Cómo estás? ¿Atendés hoy? 14:05 los 3 meses. Manuel le contesta, sí. ¿A qué hora? 14:07. En esto, relación médico-paciente, concertan que se reunieran a las 16 horas, dándole tiempo a Yamila suficiente para que ingiriera la cantidad de líquido necesario para la práctica. 16:56, Yamila vuelve a mandar mensaje de WhatsApp, pidiéndole que se acercara, que estaba en la clínica y que estaba cerca. 15:56,
Contesta el doctor. Estoy yendo. Aproximadamente a las 16 horas llega Flores Delgado, abre la clínica que evidentemente estaba cerrada, entra él, inmediatamente llega Yamil, entrando. Van al consultorio, encender el ecógrafo, habilitar el lugar. Es así, como dice la fiscal. Le pidió a Yamila que se ubique en la camilla. En la camilla, y le pidió que también se levantara la remera hacia arriba y que sostuviera su calza con los 2 dedos pulgares para que no se subiera. Dejando al descubierto el abdomen, aplicó gel y allí comienza el ecografo. Como dijo la fiscal, evidentemente encontró un quiste en uno de los ovarios. Y ante esto termina esta práctica médica con una foto. Una foto que sale del ecógrafo y donde se visualiza justamente lo que el médico y los ovarios de Yamila. Terminada la práctica, Yamila corre al baño por su estado que le estaba orinada. Flores Delgado, justo entra una persona al consultorio, golpea y le pregunta a Manuel Flores Delgado por el odontólogo, por su hermano Fernando. Él le dice que atendía a las 17 horas, que esperara que acordara la sala de espera, que no había inconveniente. Bueno, Flores Delgado al consultorio, se ubica detrás de la camilla, y a Yamila le pide tomar una foto de esa imagen que había salido del ecógrafo, de los ovarios. Esa foto, como bien dijo la fiscal, va a venir un perito, va a decir a qué hora fue tomada. 16, 20 horas se tomó esa fotografía. 16, 20 horas. 16, 20 horas, Yamila se despide de Flores Delgado. 16, 20 horas, Yamila sale de la clínica de Roca 539. 16, 20 horas, Yamila ya circulaba por la ciudad de San Luis. Señores miembros del jurado, entiendo que luego de ver la evidencia y apreciarla, como bien les ha dicho el señor juez, con todas las instrucciones, llegarán a la misma conclusión que nosotros. Que el doctor Flores Delgado solo hizo la práctica médica y la situación exigida. Que el doctor Flores Delgado no abusó de Camila. Que el doctor Flores Delgado no violó a Camila. Y que el hecho denunciado por Yamila no existió. Esto. Bueno, muchas gracias, doctora. Quisiera escuchar un acomodamiento para que... Bueno, ustedes han escuchado la propuesta del parte del centro, ahora vamos a conversar con el